Hola, soy Jesús de Haro, arqueólogo de Huelva, doctor en arqueología y especialista en el yacimiento de Medina Saltis, ¿no? El yacimiento de Medina Saltis forma parte de mi tesis doctoral y ciertamente en los últimos 20 años he tenido la fortuna de participar en todas aquellas intervenciones que de una forma u otra se han llevado a cabo sobre el yacimiento, tanto a nivel de intervención arqueológico como de análisis patrimonial. Actualmente soy director gerente de la empresa Arqueovalia y mis trabajos se centran sobre todo en todo tipo de actuaciones arqueológicas especializadas, ¿no? El yacimiento arqueológico de Saltés destaca fundamentalmente por su secuencia andalusí, por la existencia, o sea, la fundación, origen, evolución y abandono de una ciudad andalusí ubicada aquí en plenas marismas de Huelva, que tuvo su origen en torno al siglo VIII y principios del siglo IX, que ya fue invadida por los vikingos en el año 844, lo cual ya nos indica, es un indicio de que la ciudad en esa época ya tuvo un cierto rango e importancia y obviamente su fase de mayor esplendor fue a lo largo del siglo XI, especialmente la primera mitad del siglo XI, cuando Medina Saltis se convierte en la capital del reino taifa de Huelva y Saltés. Con posterioridad, toda la vida secuencial andalusí de Medina Saltis se prolonga hasta el siglo XIII. En el siglo XIII se produce uno de los acontecimientos más importantes para lo que será el posterior yacimiento arqueológico, que es el abandono de la isla, ¿no?, de la ciudad. Ese hecho es fundamental para entender el carácter único del yacimiento en el que estamos. Saltés no es un yacimiento arqueológico cualquiera. Saltés es único porque, como digo, desde ese momento, en el siglo XIII, donde se abandona y empieza a surgir, a formarse el yacimiento arqueológico, la ciudad se queda intacta, es decir, para su reloj biológico en el siglo XIII. Y hoy por hoy podemos decir que tenemos bajo nuestros pies una ciudad islámica que sabemos por las investigaciones arqueológicas que hemos realizado que hoy día ocupa una extensión superficial mínima de 20 hectáreas, pues tenemos 20 hectáreas de ciudad fosilizada bajo nuestros pies a escasos 40 centímetros de la superficie, ¿no? En lo que es el yacimiento, digamos, tenemos la parte de los sectores urbanos, de las casas de la Medina, y al norte tenemos la casaba de Medina Saltis, ¿no?, que es la fortificación que no solamente protegió a la urbe islámica ante la carencia de murallas, sino que desde mi punto de vista siempre fue el centro neurálgico, político y económico de la ciudad, ¿no? En relación a las investigaciones arqueológicas en Saltés tenemos varias fases, ¿no? Una fase a mediados del siglo XX que estaba centrada fundamentalmente en la búsqueda de la mítica ciudad de Tartesos aquí en la isla, ¿no? Hasta que en los años 80, a través de la Casa de Velázquez, un instituto arqueológico francés, en colaboración con el Museo de Huelva, generaron lo que fue hasta la fecha el primer y único proyecto de investigación en la isla. Ese proyecto duró prácticamente desde el año 88 al 2001 y se hicieron determinadas actuaciones puntuales en la ciudad, ¿vale?, en la zona de la Medina. No se actuó nunca en la fortificación, en la Alcazaba. En esas campañas de investigación se descubrió el alto potencial de conservación de Saltés. Fueron actuaciones que se realizaron justo aquí, donde estamos ahora, en el sector norte del paraje del Almendral, y se obtuvieron los primeros datos en relación al urbanismo, a las actividades económicas de la isla, al carácter de las edificaciones, como vemos aquí las casas maravillosas que se organizan en torno a su patio central, todos esos datos, ¿no? Posteriormente, en el año 2001, ahí fue mi llegada al yacimiento. Una vez que el proyecto de investigación de la Casa de Velázquez finaliza, en colaboración con el Museo de Huelva, Saltés cae en el olvido académico, en el olvido institucional también, y lo que se propone, mi llegada al yacimiento en el 2001 fue por encargo de la Consejería de Cultura para tapar preventivamente un sector de las casas y manzanas que habían sido intervenidas precisamente por la Casa de Velázquez en los años 80. El porqué de esa actuación, con la perspectiva del tiempo, tengo que decir que si no llegamos a llevar a cabo esa actuación de tapados preventivos, habríamos perdido buena parte de ese espacio que excavado y exhumado. Hay que tener en cuenta que toda zona que se interviene y se excava debe de tener un mantenimiento constante en materia de restauración,
adecuación, conservación, y a las pruebas me remito, podemos ver el estado de abandono en el que se encuentra actualmente el yacimiento. Con posterioridad, en 2006, formé parte del equipo redactor del Plan Director de Medina Saltis. ¿Qué es el Plan Director o qué fue? Pues por desgracia un documento en donde analizábamos patrimonialmente el estado del yacimiento y redactábamos y proyectábamos todas las necesidades de intervención del mismo, a nivel de investigación, a nivel de adecuación, de conservación y puesta en valor, que acabaron en un cajón. Nunca se llevaron a cabo por falta de disponibilidad presupuestaria. Fruto de una de esas intervenciones proyectadas ya en 2006 en el Plan Director, pudimos comprobar de que la Alcazaba no solamente no está arruinada, obviamente sí hay zonas donde hay desprendimientos, lógico, pero lo más importante es que descubrimos su carácter monumental. Descubrimos el acceso principal hacia la urbe, el que está orientado hacia la urbe, es la puerta por eso la bauticé como la puerta de la Medina, porque miraba a la Medina, en el sector este de la fortificación. El acceso queda presidido en sí, el ingreso en sí a la Alcazaba por un arco de herradura monumental, del cual conservamos en altura más de 4 metros. Ese detalle, imagínense, ¿no?, poder entrar por una puerta monumental rodeada, flanqueada por torres defensivas y en un arco de herradura clásico de más de 4 metros de altura, el cual se conserva prácticamente hasta el arranque de la rosca del mismo. Y con posterioridad, en la última fase de intervenciones que llevé a cabo fue entre los años 2018 y 2019. Me interesa destacar esas intervenciones porque no fueron intervenciones de excavación o de investigación, sino fueron intervenciones de carácter patrimonial, en el sentido de actuaciones de adecuación y mantenimiento del sitio arqueológico. ¿Dónde llevamos a cabo esa actuación? Donde estamos, aunque parezca mentira. Llevamos a cabo una serie de limpiezas, desbroces de la vegetación espontánea que preside y invade el yacimiento, generando afecciones y patologías sobre la realidad emergente, no solamente la realidad emergente que vemos actualmente aquí, sino también de la realidad soterrada. No podemos olvidar que de toda esa realidad, de las 20 hectáreas conocidas del yacimiento, solo conocemos mediante excavación arqueológica un 0,2%. Y ese 0,2%, aproximadamente en un 40%, fue objeto de ese tapado preventivo con el que comenzaba el discurso en el año 2001. Yo soy Sergio Quintero, soy agente de medio ambiente de la Junta de Andalucía. Estoy trabajando en Marismas del Odiel, en el paraje natural, desde hace 15 años. Estuve antes un tiempo en Sierra de Aracena y Pico de Aroche, hasta que ya tengo mi destino definitivo aquí. También trabajamos por todos los espacios protegidos del litoral de Huelva. Fundamentalmente el trabajo que desarrollamos aquí los agentes de medio ambiente es vigilancia, custodia y del medio, así como los condicionados que haya que revisar. La isla Saltés, hay que tener en cuenta que estamos en el estuario del río Odiel, la desembocadura. La formación que tenemos en todo este llano de marismas, caños y esteros se produce por los aportes del río Odiel, así como de la mano del hombre. Nos encontramos ahora mismo en un espacio que está protegido desde el año 83, que es reserva de la biosfera. Después en el año 84 se declaró paraje natural y ya en la ley de 289 se terminó de integrar todos los espacios que vemos. Tenemos 7.000 hectáreas de espacio protegido. Dentro de esas 7.000 hectáreas del paraje natural hay 2 reservas naturales, que es la isla de Medio y la isla del Burro, que son unas 400 hectáreas cada una, y de características impropias tenemos varios ecosistemas aquí que confluyen en Marismas del Odiel. Tenemos desde el bosque mediterráneo, la zona de marisma, zona de costa, y la característica también importante de que sea todo un llano hace que el avistamiento de aves, porque estamos en una posición estratégica, en que el paso de las aves hacen que aquí vengan y puedan, bueno, pues nutrirse a tener crías. Hoy en día la isla Saltés tiene un interés para la Junta de Andalucía,
que no es otro que hacerse con la propiedad o que a través del deslinde de dominio público marítimo terrestre pasa a ser un dominio público. Soy Javier Bermejo Meléndez, profesor de Arqueología de la Universidad de Huelva y responsable del grupo de investigación Urbanitas, Arqueología y Patrimonio. Actualmente, a través del grupo, venimos desarrollando numerosos proyectos de investigación en la provincia, caso de la ciudad romana de Aruc y Turóbriga, en la Sierra, también en Tejada la Vieja, así como en otros municipios enclaves, caso de la localidad de Niebla o la propia ciudad de Huelva. La comparativa de Saltés con esa cita de Pompeya onubense, la Pompeya onubense, quizá se ha realizado un poco poniendo de relieve la significación que tiene la ciudad islámica, es decir, Saltés supone un unicum desde el punto de vista de una ciudad para el periodo musulmán. Quizás eso sea parangonable o paralelizable a lo que es la ciudad de Pompeya, ¿no? Porque preserva una ciudad en un momento dado, en un tiempo concreto, en un espacio también muy acotado. Obviamente el proceso de desaparición de la ciudad nada tiene que ver una con la otra, pero desde luego sí podríamos decir que estamos ante una ciudad con una importancia muy significativa, no solo dentro del contexto provincial onubense, sino también de la península ibérica. Estamos hablando de uno de los mejores ejemplos o testimonios de urbanismo musulmán, urbanismo andalusí en este caso, la península ibérica. Bueno, la ciudad islámica de Saltés parece arrancar en los inicios del siglo IX después de Cristo y tiene un periodo muy significativo en el contexto del surgimiento de los reinos taifas del periodo andalusí. En esos momentos veremos cómo la ciudad parece controlar un amplio territorio en el estuario del Tinto y Odiel, la propia ciudad de Huelva, a través de una dinastía asentada, la dinastía de los Bakrí, que será posteriormente, por diferentes vicisitudes históricas, absorbida por los otros reinos de Taifa. Las fuentes literarias para este periodo testimonian la presencia de numerosos nombres de personajes históricos oriundos o procedentes de Saltés que actuaron o tuvieron un papel destacado dentro de la cultura del momento. Uno de los más significativos podría ser Bekrí, uno de los hijos de los fundadores del reino de Taifa, de los cuales se conservan parte de sus escritos, de sus citas textuales. Por tanto, vemos con esta larga ocupación humana, desde prácticamente el periodo protohistórico hasta el periodo medieval y moderno, cómo Saltés jugó un papel estratégico en el contexto de las comunicaciones del estuario, de la explotación de recursos económicos, de control de todo lo que era este amplio espacio estuarino. Hola, me llamo Paloma González Pineda y soy profesora de Historia en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. La isla de Saltés es muy importante para nuestro patrimonio y porque tiene una ubicación geográfica muy estratégica, abierta a las comunicaciones marítimas y fluviales, que va a hacer que sea habitada por muchos pueblos y culturas a lo largo del tiempo. Desde finales del segundo milenio hasta el principio del primer milenio antes de Cristo, queda constatada en todo el estuario la presencia de técnicas, objetos, personas, ideas provenientes de las ciudades fenicias y griegas. Un pasito más en el tiempo, ya de época antigua, pues queda constatada en la isla la presencia de los romanos. Los romanos llegaron al estuario del Tinto y del Odiel y instalaron una multitud de factorías de salazones. En estos enclaves pues se llevaba a cabo la transformación y la captura de estos productos pesqueros y será un pilar básico en la economía de los romanos junto con la minería. El siguiente paso en la historia será en época medieval y después ya el hito más reciente que acontece en la isla es de época contemporánea, cuando se construye un campo de concentración.
durante la Guerra Civil Española. Los vestigios arqueológicos que han quedado de todas estas civilizaciones fecharon la ocupación más temprana de la isla del siglo VII a.C., cuando aparecieron unos restos constructivos, más en concreto un muro y material cerámico, que los investigadores apuntan que pudieran tratarse del templo fenicio al dios Merkar, que ya hablaban los autores de la antigüedad. También de esta época protohistórica, las primeras excavaciones llevadas en la isla a cabo por el cónsul alemán Klaus, se halló una figurita, un esboto, y después en la ría también apareció bronce orientalizante. El yacimiento se encuentra en un estado lamentable de dejadez. Todas las estructuras que se han excavado en las últimas excavaciones a lo largo de los años pues se encuentran desprotegidas, invadidas por la vegetación, expuestas a las condiciones medioambientales, y se está incumpliendo la ley aquí en Saltés. ¿El por qué eso se encuentra así? Pues son nuestras instituciones que no apuestan por el patrimonio. Mi libro es fruto de trabajo fin de máster, ¿vale?, de investigación, y yo lo que hago en este libro es hacer una propuesta de qué se podría llevar a cabo en Saltés. Es incomprensible cómo este yacimiento, como la isla entera, pues no se ha hecho nada para su puesta en valor, su musealización, para que sea visitable por la población onubense. Entonces de aquí hago un llamamiento a las instituciones de nuestra ciudad para que apuesten por el patrimonio, porque el patrimonio es nuestros orígenes, nuestro sentimiento de pertenencia a un lugar, a un sitio. Y para comprender nuestro pasado y poder construir un futuro es súper importante apoyar al patrimonio de nuestra ciudad y sacar a Huelva del ostracismo en el que se halla en cuestión patrimonial, ¿no? Todos los ciudadanos se merecen poder disfrutar de su patrimonio y ser conocedores de su patrimonio.